Agenda Desafío 100 días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agenda Desafíos en 100 días, este programa de CNN Chile, en que llevamos, nos queda poco tiempo en realidad los 100 días. Los 100 días, pues. Poco caso, pero hemos estado revisando estas 50 primeras medidas comprometidas por el gobierno de Michelle Bachelet, pero también estas reformas estructurales que se van abriendo camino en medio de la agenda. Vemos en primer lugar nuestra gráfica habitual con el cumplimiento de las 50 medidas y cómo va avanzando entonces este cumplimiento para los primeros 100 días. Ya tenemos 38 de las 50 medidas, un 76% cumplido. Así es, y las últimas que se han cumplido son esta semana la número 49, el envío al Congreso del proyecto de ley que fortalece el CERNAC, y la número 2, el anuncio de la construcción de las primeras 500 salas cunas de 4.500 contempladas para esta administración. Hoy vamos a hablar de educación y para eso nos acompañan en el panel Raúl Figueroa, ex asesor del Ministerio de Educación en el gobierno del presidente Piñera y director ejecutivo de Acción Educar. Bienvenido. Gracias. Nos acompañan también Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH. Bienvenida. Y Gonzalo Muñoz, jefe de la División General de Educación del Ministerio. Bienvenido. Gracias. Bueno, vamos a ver una nota sobre este tema. Hoy día vamos a hablar de educación. Sabemos que evidentemente está en el primer plano de la noticia tal vez el tema del interventor. Proyectos se están tramitando, pero no son solo los únicos. Hay muchísimo que conversar de eso, los particulares subvencionados. Vamos a conversar al regreso de la siguiente nota. Se firmó hace 2 semanas y este martes tuvo su debut legislativo. Presencia del ministro Nicolás Eyzaguirre en la Comisión de Educación de la Cámara para explicar la iniciativa que pone fin al lucro, al copago y la selección. Iniciativas que el gobierno ha definido como los pilares de la reforma educacional. No es algo que sea una experiencia arriesgada chilensis. Lo único que ha sido una experiencia arriesgada chilensis es la forma en que tenemos actualmente la educación, que difiere completamente de la forma en que está organizada la educación en todos los países desarrollados del mundo. Proyectos que fueron duramente criticados por la oposición durante los últimos días, una postura que se mantuvo dentro de la comisión. El proyecto de ley no ataca el problema de fondo que usted mismo ha hecho presente el día de hoy, que es la importancia de los profesores. Nadie estuvo obligado a irse a la educación subvencionada, al contrario, esos padres la escogieron. Y la escogieron porque lo que ven allí es calidad. Ningún estudio, ninguno, y esto que quede bien claro porque está siendo televisado, de estos 3 proyectos, van a mejorar una coma de la calidad, que es lo que las familias quieren. Ninguno. Terminar con la tríada lucro, selección y copago es fundamental como primer paso, condición necesaria, si bien no suficiente. Cuando uno dice necesario es que sin ello no logra calidad. Cuando dicen que no es suficiente es que no basta ello para asegurar calidad. Pero esta discusión no fue la única en materia educacional. Horas antes y en la sala de la Cámara continuó el debate sobre el proyecto interventor para instituciones de educación superior. Este proyecto no contiene aspectos preventivos que permitan identificar oportunamente eventuales infracciones a la ley. Hay muchos estudiantes que creen que con esta figura se van a advertir y solucionar casos complejos como la Universidad del Mar. Y eso no es verdad. Este proyecto efectivamente puede evitar que se repita una situación trágica como la de la Universidad del Mar. Voy a votar a favor. Pero no solo el caso de la Universidad del Mar salió al ruedo. Desde la oposición mencionaron otras instituciones que actualmente están siendo investigadas por el Mineduc. El Partido Comunista se ha robado el sueño de miles de estudiantes que no pueden seguir estudiando hoy día en la Universidad Arci. Este proyecto de ley lo que tiene que resguardar es que un sostenedor, un administrador, alguien que dirige una universidad no vuelva a obtener una universidad saneada. Este proyecto de administrador provisional que usted, señor Cas, criticó duramente dentro de la comisión, contribuye a construir una nación desde el punto de vista estudiantil mucho más justa. Ahí están los principales problemas. En la clase media hoy día los papás, ¿no es cierto?, cuando tienen que juntar peso a peso, mes a mes, tú no tienes ese problema, diputado. Tú no lo tienes porque naciste en cuna de oro. Una polémica puntual en medio de un debate que continuará, ya que por segunda vez la votación del administrador provisional fue postergada por la gran cantidad de parlamentarios inscritos para intervenir. Nicolás Oyarzún, CNN Chile.
Muchos temas planteados, partamos de inmediato el debate hablando de este proyecto del administrador provisional, o el interventor, como algunos lo han llamado, pero el nombre oficial es del de administrador provisional. Gonzalo, desde el punto de vista del gobierno, este proyecto, además de cumplir la función de solucionar problemas ya ocurridos, como el de la Universidad del Mar, ¿sirve también para prevenir que esas situaciones ocurran o no? El Ministerio de Educación tiene las facultades también de investigar, eso ha ido ocurriendo en algunos casos. Lo esencial nosotros con este proyecto lo que hemos querido decir es que no queremos que ocurra lo que ocurrió con la Universidad del Mar, que podría ocurrir eventualmente en los otros casos, y ahí el bien mayor que el Ministerio de Educación quiere cautelar siempre es el derecho a la educación, y por lo tanto este proyecto permite anticiparse y sobre todo actuar fuertemente en aquellos casos que son más críticos y que evidentemente requieren una acción del Estado que garantice ese derecho. Eso ha sido evidente en el caso de la Universidad del Mar y por lo mismo queremos seguir avanzando con fuerza en este proyecto. Melissa, ¿este proyecto evitaría nuevos casos como el de la Universidad del Mar? O sea, uno se pregunta si es que la ley en Chile es realmente garantía o no, sabiendo que el lucro está prohibido desde el 80 en adelante en la educación superior, sin embargo, pasa de todas formas. Entonces, lo que hemos dicho frente a este proyecto es que si no hay voluntad política de enfrentar a los sectores que hoy día están lucrando, sabemos que hay un cuestionamiento fuerte a las universidades de Laureate, que no son pocos estudiantes, son más de 100.000 estudiantes, finalmente no va a haber un enfrentamiento. Depende exclusivamente de la voluntad que exista de enfrentar los casos de lucro y que además las medidas que se tomen no solamente sea salvar el negocio. ¿Sirve o no sirve? Finalmente, ¿sirve o no sirve de manera preventiva o va a ser solo una solución una vez que ya ocurre el problema desde tu perspectiva? Yo creo que este proyecto solamente busca regular, entregarle más atribuciones al gobierno. Esto es una idea que ya existía en la ley. Finalmente se le entrega más atribuciones para poder intervenir dentro del proceso de cierre, pero no hay una línea directa ni de fortalecer la educación pública, ni de establecer márgenes, ni qué va a pasar con esa institución posteriormente al proceso de cierre. Solamente le entrega ciertas atribuciones y lo que nos preocupa es que finalmente esa institución sea devuelta después de solucionar el problema financiero, devolverla a los mismos dueños de su universidad. Raúl, ¿se evitan nuevos casos como el de la Universidad del Mar con este proyecto? Yo creo que no, yo creo que este proyecto no se hace cargo de la cuestión de fondo, que es la necesidad de contar con un marco regulatorio adecuado para la educación superior y específicamente para las universidades, donde efectivamente tenemos un marco regulatorio débil. Lo que ocurre con este proyecto es que la incertidumbre que hoy día existe respecto de cuándo se puede sancionar a una universidad se traslada la misma incertidumbre a cuándo se podrá intervenir una universidad. Pero el nivel de incertidumbre que hay y la claridad que se necesita de cuáles son las normas concretas, cuáles son las atribuciones precisas que la autoridad requiere para poder fiscalizarla, no están en este proyecto. Gonzalo. Es importante entenderlo como un primer paso. Nosotros hemos hablado de que este es efectivamente un proyecto de emergencia. El programa de gobierno establece una agenda bastante ambiciosa en materia de educación superior, que tiene que ver con aspectos regulatorios, que tiene que ver con aspectos de calidad. Mencionas algo que no quiero dejar pasar. Tú dices, hemos mencionado que esto es un proyecto de emergencia. ¿Ustedes cuántas situaciones de universidades tienen en el Mineduc que podrían necesitar un interventor si estuviera aprobado? Hoy día, bueno, yo soy el responsable de la educación general, la verdad es que no tengo hoy día el detalle exacto de todos aquellos casos que nosotros estamos revisando, el Ministerio siempre está monitoreando. ¿Pero por qué es de emergencia? ¿Hay tantos casos que concretamente usted cree que No, es de emergencia porque la situación actual en la que estamos, así como ha ocurrido con la educación escolar, con el cierre de escuelas, el Ministerio requiere hoy día una herramienta que le permita efectivamente enfrentar estos casos. Sabemos, ha sido de público conocimiento algunos casos que son más críticos desde el punto de vista sobre todo financiero, ¿verdad? Pero lo importante es que el Ministerio hoy día tenga esa herramienta, más allá de toda la agenda más de largo plazo que vamos a comenzar a implementar y diseñar en los próximos meses. Esa herramienta la ha tenido. De hecho, los padres y apoderados de colegios que fueron cerrados, una de las alternativas legales que veían era justamente que el Ministerio de Educación pudiese ocupar esta figura del interventor provisorio. Entonces, tampoco creo que sea una garantía, insisto, en el tema de la voluntad política por parte del gobierno. Y por eso que el proyecto administrador provisional fortalece también la normativa para la educación escolar, para evitar los cierres de escuela, como ha ido ocurriendo también en el último tiempo, que hemos estado mucho más encima de esos casos. Raúl, ¿el proyecto del gobierno anterior del presidente Piñera solucionaba estos problemas o no? Porque fue desechado por el nuevo gobierno. Ese proyecto abordaba lo siguiente, establecía un marco regulatorio de cómo debían organizarse las universidades, específicamente en las operaciones con personas relacionadas, con la finalidad de asegurar que no se retiren excedentes desde las universidades. Esa era la finalidad precisa del proyecto. Y además establecía creaba una superintendencia de educación y le daba a esa superintendencia atribuciones concretas para poder fiscalizar el cumplimiento del nuevo marco regulatorio que se establece en ese proyecto. A mi juicio, es precisamente eso lo que se requiere. Podremos discutir cuál es ese marco, en qué condiciones, cómo regulamos la manera en que las universidades deberán organizarse, pero si no nos hacemos cargo de esa cuestión precisa, cualquier iniciativa que apunte a, por ejemplo,
designar un interventor dentro de las instituciones, manteniendo la misma ambigüedad de cuándo procede tomar esa decisión, es algo que al sistema de educación le hace mal y perjudica directamente a los estudiantes y sus familias, porque genera un manto de dudas respecto de cómo se va a llevar adelante el sistema. Gonzalo, ¿quién va a decidir? Muchos han criticado justamente eso, que sea el Ministerio de por sí ante sí el que decida cuándo intervenir, que eso puede ser arbitrario. No es arbitrario porque la ley establece un conjunto de condiciones que tienen que cumplirse para que el interventor pueda operar. Es exactamente lo mismo que ocurre con la educación escolar. Si tenemos una situación crítica, el Estado tiene con este proyecto, por suerte, entonces la posibilidad de intervenir. Y la ley es súper explícita respecto a las condiciones que tienen que cumplirse. Ahora hay, por ejemplo, hay causales en el proyecto que son de una ambigüedad muy amplia, muy grande. Se dice que se podrá intervenir cuando hay inviabilidad administrativa. O bien, bueno, ¿qué se entiende por esa inviabilidad administrativa? También se habla de inviabilidad financiera. Uno podría entender cuando una institución es financieramente poco viable, pero desde el punto de vista administrativo, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son las atribuciones que tendrá el Ministerio para descifrar si efectivamente se da esa inviabilidad? ¿En qué casos? Hay, por ejemplo, se señala que podrá haber un periodo de investigación previa, pero luego, arreglón seguido, un artículo siguiente, dice que puede saltarse esa investigación y derechamente pedir al Consejo la designación del interventor, al Consejo Nacional de Educación. Por lo tanto, solo hay dudas respecto de cuándo opera esta causal. Lo que ocurre es que, insisto, el caso de la Universidad del Mar es bastante evidente de que no es necesario, o sea, de que en función de ciertas características básicas, como por ejemplo una crisis administrativa financiera, el Estado debe intervenir. No es interés del Ministerio de Educación pasar por encima de la autonomía que está definida legalmente en las universidades. Esto obviamente se pone en aquellos casos que son evidentemente críticos. Hay el caso de la Universidad del Mar que se ha usado mucho, pues esto es muy gráfico de eso. Y ahí el Estado efectivamente no tuvo la herramienta y tuvo que más bien actuar ex post, reubicando a los estudiantes, pero sin la posibilidad de garantizar el derecho a la educación de muchos jóvenes que hoy día tienen ese título en cuestión. Melissa, ¿ustedes tienen identificados algunos casos de universidades en los cuales sería necesario que el Estado interviniera apenas tenga esta herramienta? ¿Hay algunos casos que se pueden decidir con nombre de la universidad? O sea, hay un cuestionamiento directo a las universidades propiedad de Laurel y eso está en el informe del lucro aprobado hace poco, a vista y paciencia de todos. Se muestra cómo hay universidades hoy día y hay... se demostró en el caso de la Universidad del Mar, incluso ahora el cuestionamiento a los dineros en el extranjero, las transacciones que hace el propio grupo Lauret en el extranjero y que están, digamos, disponibles en ese informe del lucro aprobado por el Parlamento. ¿Deberían ser intervenidas esas universidades? Sin duda que debiese haber o sea, aquí hay que ponerse, y creo, uno tiene dos alternativas, o se pone del lado de los estudiantes y de las familias que están comprometidas, o se pone del lado de quienes han lucrado con la educación durante tanto tiempo en este país, y lamentablemente hoy día tiene que haber una definición más que legal, sin duda que se requieren herramientas, pero tiene que haber una definición política de querer investigar esas universidades, de querer intervenir esas universidades y de garantizar a esos estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios y siempre con una línea de fortalecimiento de la educación pública que creemos es el principal, digamos, elemento que hoy día tiene que ser el pilar de la reforma educacional para garantizar la educación, una educación para todos y todas. Raúl, ¿deben ser intervenidas las universidades del Grupo Lauret? A ver, el punto hoy día es que no hay, insisto, no quiero ser majadero en esto, pero no hay un marco normativo que permita monitorear cómo efectivamente están organizadas esas instituciones y si esa manera de organizarse infringe o no infringe la ley. Específicamente, en general, ¿qué es lo que se critica? Que hay operaciones con personas relacionadas y que esas operaciones podrían utilizarse para retirar excedentes. La cosa concreta hoy día, desde el punto de vista jurídico, es que esas operaciones no están prohibidas, que no hay manera de tasar esas operaciones para saber si están o no están a precio de mercado. Y por lo tanto, lo que se requiere respecto de cualquier institución es tener el marco respecto al cual la autoridad puede cotejar si las instituciones están o no están cumpliendo. En la medida que no se prohíban expresamente o que no se regulen expresamente esas operaciones, el marco de acción de la autoridad es extremadamente limitado. Y lo mismo pasa con las atribuciones para poder llevar adelante esas investigaciones. Gonzalo, las universidades del Grupo Lauret debieran ser intervenidas si tuvieran las herramientas. ¿Ustedes intervendrían, por ejemplo, esas universidades? La ciudadanía debe estar tranquila que en el caso que nosotros constatemos que aquellos aspectos que nosotros esperamos, aprobemos con esta ley, se cumplan, el Ministerio va a intervenir en esos casos. Hoy día, en el fondo, requerimos una herramienta más potente que permita hacer esa intervención y, por cierto, todas las investigaciones que conduzcan a que efectivamente el Estado tenga que asumir esa responsabilidad lo va a hacer. Ese es parte del sentido, ojo con esto, de este proyecto, del proyecto de superintendencia que enviaremos prontamente y de toda la nueva regulación para la educación superior donde ustedes saben todavía sigue rigiendo la LOCE y que vamos a modificar.
Tú decías antes que no va a haber ambigüedad porque son tan evidentes los casos críticos que es obvio que hay que intervenir. Decías tú, tanto en colegios como en universidades. Pero este proyecto no habla solo de casos críticos que estén casi en la UTI educacional para irse al cierre, sino que también de pasos previos, y por eso habla de una prevención. Y en esos casos previos tal vez sí puede haber ambigüedad. Sí, pero ha sido parte de la discusión parlamentaria las mejoras que se pueden hacer al proyecto y en qué medida es preventivo y qué no lo es. Lo más importante es que la medida en que se cumplan esas condiciones, que nosotros creemos que son lo suficientemente claras para que el Estado responsablemente tome la decisión de intervenir, que lo hagamos en los casos de los que eso sea necesario. Para ser muy específico, para que la gente lo entienda, si se comprueba que una universidad está lucrando a través de empresas relacionadas, ¿esa universidad debe ser intervenida por el Estado? Por cierto, sí, es una de las razones que hoy día está establecido en el marco normativo de Mozart. Claro, la pregunta es ¿cómo lo van a comprobar? ¿Cómo hoy día con el marco existente tú puedes dar por fehacientemente acreditado que una operación entre relacionados implica retirar excedentes de la universidad? Por ejemplo, el marco jurídico hoy día no permite llegar a esa muy concreto el que tenemos hoy, el Grupo Laurel, que es el caso que Melissa ha puesto sobre la mesa, Universidad Andrés Bello de las Américas, Universidad de Viña del Mar. Hay informes a la entidad reguladora en Estados Unidos, en los cuales el Grupo Laurel explica cómo se han retirado utilidades desde las universidades en Chile. ¿Eso es una comprobación fehaciente que debería significar que esas universidades sean intervenidas? Yo creo que es evidente y hay dos elementos que son centrales que tiene que ver una parte con la exigencia de la reinversión de las utilidades que tengan estas instituciones exclusivamente en el proceso educativo y por otra parte la tipificación del lucro como delito, que es algo que no está establecido en el marco regulatorio y que es una necesidad, sin duda que eso, insisto, esas son herramientas jurídicas, herramientas para poder intervenir. Sin embargo, el que haya intervención o no de las universidades y que haya voluntad efectivamente depende exclusivamente del gobierno y del ministerio. ¿Qué lógica tiene algo que está planteado en el proyecto y es que pueda haber un interventor, soluciona el problema, regulariza el proyecto educativo y le devuelve al mismo, no sé si decir sostenedor, porque no sé si en las universidades corresponde decir sostenedor, propietario, la institución? O sea, alguien lo hace mal, infringe la ley, le arreglan el problema y después se la devuelven. ¿Cómo eso, Gonzalo? ¿Cuál es la lógica que hay detrás de eso? ¿Es como un premio y le arreglan el problema? No, la lógica es garantizar el derecho a la educación, al igual como ocurre en el caso de la educación escolar. Hay muchos sostenedores que no de mala fe, y eso es lo que habrá que discutir también para el caso de la educación superior, tienen una mala administración, en el caso del lucro es distinto. ¿Y le pueden devolver la universidad? En el caso de la educación escolar, por ejemplo, donde también estamos haciendo una reforma muy importante, la intervención tiene que ver con condiciones de baja calidad y de estándares que no se cumplen, y el Estado tiene el deber ahí de intervenir, y en algunos casos ese sostenedor puede mantener el giro educativo y seguir dando que lucra, le solucionan el problema, arreglan el proyecto educativo y le devuelven al que a sabiendas y sin buena fe lucro. Por eso, Mónica, que es súper importante poner el énfasis de que hoy día las herramientas que tenemos con este proyecto siguen siendo absolutamente insuficientes y por eso tenemos que avanzar hacia un marco regulatorio mucho más exigente que efectivamente permita identificar los casos de lucro con más claridad, que avancen las definiciones sobre un marco regulatorio que tiene que ser necesariamente más exigente. Este proyecto, insisto, lo que hace es entregar las herramientas para garantizar un derecho que en el caso de la educación de la Universidad del Mar no pudimos garantizar. Melissa, ¿qué debería pasar en el caso de que hay una universidad con problemas, hay un interventor? ¿Qué se hace después de que ese interventor actúe? Para nosotros, y el elemento central, y lo hemos dicho bastante, que es el gran silencio y el ausente de la reforma educacional, de los proyectos que se han enviado hasta el momento, es el fortalecimiento de la educación pública. Hoy día se habla del sistema mixto chileno, y también mucha gente se enorgullece del sistema mixto, pero en Chile no hay un sistema mixto, hay un sistema privado, o sea, más del 60% de los colegios son privados, más del 84% de las universidades son privadas, prácticamente la totalidad del sistema técnico es privado. Y nosotros queremos una reversión de esos porcentajes y donde el eje central de la educación sea la educación pública. Frente a las universidades en quiebre, lo que se tiene que hacer, a nuestro juicio, es o reubicar a esos estudiantes en instituciones públicas o que esa universidad pase a ser propiedad del Estado, siendo una universidad pública, o que exista fusión de universidades, que son las alternativas que se barajan, tomando en comparación algunos modelos latinoamericanos donde se han cerrado universidades también y donde y por supuesto hay un plan de emergencia al que la gran mayoría de los estudiantes se acoge para que en el fondo el Estado les entregue una solución y se acojan al sistema de educación pública. Raúl, ¿estás de acuerdo con la propuesta que se Melissa de que esas universidades en problemas pasen a el área pública, sean propiedad del Estado, o bien los estudiantes pasen a universidades públicas? No estoy de acuerdo. Acá hay que distinguir dos cosas. Primero, el proyecto establece un administrador de cierre, que es el administrador que
ingresa a la universidad una vez que ésta ha sido sancionada con la pérdida de su reconocimiento oficial. Respecto de esa parte del proyecto, yo creo que hay un consenso bastante más amplio de la conveniencia de una figura, que puede ser esa o desarrollarlo un poco, pero ya eso está, hay consenso de la conveniencia de esa figura para poder hacer el cierre ordenado. El problema está en el administrador provisional o derechamente un interventor. Lo que hace ese interventor es, primero, reemplazar las autoridades de la universidad. Y acá hay una cuestión bastante curiosa, un poquito utópica. Pretender que un funcionario del ministerio o alguien designado por el ministerio va por sí solo tener las atribuciones y las capacidades para resolver problemas de gestión que los propios interesados en la universidad no han sido capaces de resolver, la verdad es que hay un voluntarismo que a mí me cuesta comprender. Y por último, lo que hay que hacer aquí es primero entender de que hay un marco jurídico que hay que respetar. La autonomía de las universidades es algo que está consagrado en la Constitución y en la propia ley. Podremos discutir, a lo mejor, yo soy muy partidario de la autonomía universitaria, de si hay que cambiar esas reglas de autonomía. Pero hoy día esa es la regla que juega, por lo tanto cualquier acto de intervención en una universidad autónoma es evidentemente contrario a nuestro ordenamiento constitucional vigente. Y por tanto, pretender de que por la vía de la intervención esa universidad además va a pasar a manos del Estado, creo que evidentemente dentro de nuestro marco es un exceso. Cambiamos la Constitución, entonces creo que no corresponde utilizar los mecanismos vigentes que han sido tan cuestionados. Desde el movimiento estudiantil hemos cuestionado. Hoy día no está consagrado el derecho a la educación en la Constitución, y creo que una cuestión básica para poder hablar del derecho a la educación, que creo que el gobierno ha tomado lo que ha levantado el movimiento social al decir la educación es un derecho social, y si es un derecho social no puede haber negocio, y si es un derecho social tiene que haber una garantía de por medio, y hoy día lo único que está consagrado en la Constitución es la libertad de enseñanza. Más que autonomía de las universidades, yo creo que haces mención a la libertad de enseñanza entendida como libertad de emprendimiento. Es decir, hoy día quienes pueden ponen un colegio o ponen una universidad sin estándares mínimos, sin comprender tampoco ni que existe una definición en la Constitución de qué significa ser universidad. Entonces, frente a este panorama, creo que no corresponde tratar de ligarnos o de amarrarnos a la Constitución vigente, sino pensar cuál es el horizonte que queremos en nuestro modelo educacional, y en eso el movimiento estudiantil ha sido claro. O sea, no puede haber lucro en la educación en ningún nivel, o sea, no solamente lucro con recursos estatales, que es lo que propone el gobierno hoy día, que es una cuestión de sentido común, sino que, por definición, si la educación es un derecho social, no puede haber un espacio para el negocio. Ahora, Gonzalo, dentro de las reformas que vienen a futuro también del sistema, para poder acceder a la gratuidad, las universidades van a tener que cumplir con ciertos requisitos de acreditación, de tener cierto porcentaje de alumnos vulnerables, también de acogerse a un arancel que va a ser fijado por el Estado y no cobrar más que eso. ¿Qué pasa con las universidades que digan, no queremos esa gratuidad, no queremos cumplir con esas normas, nosotros sí vamos a seguir cobrando a nuestros estudiantes? ¿Qué se les va a exigir a ellos en cuanto a esas universidades, en cuanto a calidad? ¿Los alumnos que entren ahí van a estar igual de protegidos por el Estado, van a estar igual de fiscalizadas esas universidades, o porque no pone plata el Estado no se mete? Bueno, nosotros vamos a trabajar, estamos trabajando actualmente los proyectos de ley que vamos a acompañar para este primer señal que hemos dado con el administrador provisional, y donde todos estos temas van a ser discutidos. En lo esencial, lo que nosotros hemos dicho es que tienen que existir ciertas condiciones mínimas que las instituciones tienen que garantizar, que tienen que ver con calidad y con condiciones para la calidad, y por cierto, eso implica revisar el sistema de acreditación, lo hemos dicho públicamente, está en el programa de gobierno, e implica también hacerse cargo de un conjunto de condiciones mínimas que evidentemente el Estado va a tener el derecho de exigir, con miras a que esas universidades entonces puedan ser también beneficiarias de un conjunto de beneficios y de la posibilidad de actuar en un régimen de lo público. Evidentemente eso implica también revisar el concepto de qué implica hoy día ser una universidad autónoma, y cuáles son las condiciones mínimas, que efectivamente fueron bastante mínimas, creemos nosotros, durante mucho tiempo. Raúl, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado en las universidades? ¿Cuáles deben ser las garantías que entregue y hasta dónde llega su poder, o sus atribuciones, hasta dónde deberían llegar? Yo creo que es importante que el Estado efectivamente participe en velar porque se cumplan los requisitos para ser reconocido como una universidad, y en eso hay este famoso marco regulatorio, creo que debe potenciarse. Creo que también es importante que exista criterios de acreditación, de aseguramiento de la calidad, donde el Estado también intervenga, pero velando siempre por la diversidad de los proyectos y la autonomía de las instituciones para poder desarrollar esos proyectos. Y ojo con un tema que es muy complejo, porque también el Estado debe intervenir en facilitar el acceso a los estudiantes a las instituciones. Y ahí el tema de la gratuidad es tremendamente relevante. ¿Cómo se diseñe la gratuidad? Al margen de si la gratuidad es necesaria y conveniente para el país, pero démosla por establecido. Habrá gratuidad en Chile, de acuerdo al programa de gobierno. Esa gratuidad podría llevar a elementos mucho más segregadores que lo que hoy día el mismo programa pretende evitar.
precisamente por lo que tú planteabas, Mónica. La gratuidad está planteada para aquellas instituciones que suscriban un convenio con el Estado y se dejen, entre otras cosas, fijar sus aranceles. Eso aquí va y todas las ayudas estudiantiles, de acuerdo al programa, van a estar destinadas a las instituciones que firmen este convenio de gratuidad. ¿Qué va a pasar o qué podría pasar? Que muchas universidades opten por no firmar ese convenio y por lo tanto reciban alumnos, pero no van a poder recibir alumnos con ayudas estudiantiles, porque la ayuda estudiantil va a estar destinada exclusivamente a las universidades que hayan suscrito el convenio. ¿En qué se traduce esto en definitiva? Las personas de menos recursos solo podrán optar entre las instituciones que tengan convenio. Las personas con recursos podrán ir tanto a las universidades gratis como a las universidades pagadas. Por lo tanto, se corre el riesgo de que tengamos universidades para personas con mayores recursos, universidades para personas con menores recursos. Sufre, en definitiva, la diversidad del sistema, porque al fijarse los aranceles, además, solo podrán llevarse a cabo los proyectos que los aranceles permitan cubrir, y sufre la libertad de elegir de los estudiantes, porque sus opciones, sobre todo en el caso de los más vulnerables, se ven extremadamente limitadas. ¿Melissa, existe ese peligro? Eso existe hoy día. Hoy día existe una educación para ricos y una educación para pobres de manera muy marcada, y eso se ve en el sistema educacional superior cuando se expande la matrícula en los años 90 de manera indiscriminada. Finalmente tenemos universidades de élite donde hay una sobrerepresentación de los últimos quintiles, los estudiantes, digamos, de los sectores más acomodados, y otro sector, un gran sector, incluyendo todo el sector técnico, donde están los estudiantes digamos, con menor capacidad de pago. Finalmente eso es lo que define en el sistema de educación de mercado la educación que reciben los estudiantes. Lo que nosotros proponemos es que exista un sistema nacional de educación pública, o sea, que exista un modelo articulado, un sistema coordinado, un sistema solidario y de cooperación entre las distintas instituciones, y acabar con esta lógica que genera competencia entre las instituciones, donde están cada universidad tratando de captar a los mejores estudiantes con puntaje PSU, que sabemos que la PSU lo único que mide es el nivel socioeconómico de los padres de los estudiantes, por tratar de captar más ese aporte fiscal indirecto. Entonces, hay que cambiar la lógica de financiamiento, la lógica de la institucionalidad, y por sobre todo, nosotros sí creemos en la diversidad de los proyectos educativos, pero eso no está determinado por la capacidad de empresa que tenga tal o cual sector ideológico, tal o cual sector empresarial, sino más bien cómo son las comunidades educativas las que se empoderan y las que logran, a través de procesos de democracia profunda, orientar los proyectos según las propias necesidades geográficas de distintas regiones, de distintas comunidades, etcétera. Queremos seguir en este tema. Antes tenemos que hacer una pausa y ya volvemos con Agenda, Desafíos en 100 días, hoy hablando de la educación. Bueno, continuamos con esta agenda de desafíos en los 100 primeros días. Gonzalo, para ir cerrando el tema de la educación superior, te damos la palabra con lo que estábamos hablando. Último tema respecto de... O sea, yo creo que la segregación, efectivamente, estoy de acuerdo con Melissa, que es un problema que se arrastra, que la educación superior refleja, pero que se arrastra fundamentalmente desde la educación escolar. Y por eso que es tan importante empezar a atacar los problemas de calidad y de segregación, sobre todo también. ¿Pero podría acentuarse esa segregación o crees que no, a raíz de esta exigencia de ciertas cosas para acceder a gratuidad, podría un grupo importante de universidades decir yo no cumplo con eso y finalmente haber más segregación? Lo que pasa es que el sistema de acreditación tiene que garantizar, y vamos a avanzar en esa línea, que esas condiciones de calidad vayan también avanzando en cada una de las instituciones, y a través de esa vía uno podrá ir también garantizando que esos recursos vayan efectivamente invertidos en aquellas instituciones que tienen ese mínimo de calidad. Esto involucra obviamente una discusión que es mucho mayor y que está vinculada con los sistemas de certificación de las universidades. Vamos a hablar de educación escolar ahora. El gobierno ha partido por presentar 3 proyectos importantes que tienen que ver con el lucro, el copago y la selección. Y educación parvularia. Y educación parvularia también, tiene toda la razón, 4. De ellos hay un centro que está puesto evidentemente en la educación particular subvencionada, al menos los temas del lucro y copago tocan directamente a la educación particular subvencionada. ¿Se partió al revés? ¿Por qué no partir y poner el acento en primer lugar en un proyecto que tenga que ver con fortalecer la educación pública y luego ir a atacar la educación particular subvencionada? Nosotros creemos, Daniel, que estamos acertando, o sea, que estamos partiendo exactamente por donde hay que partir. Primero, por el proyecto de educación parvularia, que fortalece la institucionalidad, pone la educación parvularia en el lugar que se merece y crea también condiciones para fiscalizar ciertas garantías que tienen que establecerse en la educación parvularia. Pero también, uno muchas veces se olvida de que el lucro, la selección y el financiamiento compartido, eso lo muestra la evidencia en Chile, han sido elementos que han conspirado contra la educación pública. Por lo tanto, si uno quiere partir efectivamente y garantizar unas condiciones que son mínimas, como hemos dicho nosotros, para nivelar la cancha, esto no tiene que ver con atacar o irse encima de la educación particular subvencionada y no atacar la educación pública. Uno se olvida en general, por una parte, de que estas condiciones son esenciales, y segundo, de que el proyecto de ley, o sea, que el proyecto de gobierno establece que el paso siguiente de esto es una nueva educación pública que requiere otro nivel de discusión con los actores políticos y sociales, y que evidentemente va a avanzar mucho más
en fortalecer la educación pública. Pero no nos olvidemos de que hoy día, si queremos hablar de calidad de la educación, hay 3 elementos centrales que hoy día están conspirando contra esa calidad, que son justamente el lucro, que hace que muchos de los recursos no vayan a ser invertidos ni en los niños ni en los profesores, el copago, que también segrega fuertemente el sistema, como lo que ha mostrado toda la experiencia, y también la selección, que lo que hace también es favorecer un mecanismo en el cual los establecimientos van eligiendo efectivamente a aquellos estudiantes más baratos de educar, entre comillas, y por lo tanto también difumina la visión sobre la real calidad que tiene cada establecimiento. Por lo tanto, estos 3 proyectos, en nuestra opinión, son calidad, son piso además, son piso, condición necesaria, no suficiente, para avanzar también en la recuperación de la educación pública. Melissa, ¿es correcto haber partido por estos proyectos? Parece que hay miradas distintas incluso al interior del gobierno, porque al menos en la reunión que sostuvimos con los ex dirigentes estudiantiles hoy día, diputados, ellos manifestaban todos que se había partido al revés, que había un problema en las prioridades que estaba estableciendo el gobierno en materia educacional, justamente por el tema de la educación pública, donde hay medidas concretas para... Todos sabemos que hay que establecer regulaciones hacia el sector privado y además se hace de manera diferenciada. Hoy día se deja un sector, todavía es el 7%, donde puede haber selección, donde puede haber lucro. Es decir, no hay una definición real por parte del gobierno de la educación como un derecho social y donde no puede haber negocio y no se establece, digamos, la erradicación del lucro en el sistema educativo, sino más bien una regulación. Y eso nos parece problemático en términos de definición y cómo finalmente se estructura el sistema educativo. Uno puede decir, es el 7%. Y lo mencionan muchas veces desde el gobierno, tenemos cubierto ahora el 93% y vamos a ocuparnos de ese 93%. Ese 7% finalmente estructura el modelo educacional y mantiene la lógica del apartheid educativo, generando un gueto educacional, que era lo que comentábamos. ¿Qué hay que hacer con ese 7%? Habría que regularlo, por supuesto. O sea, se acaba el lucro en ese sector, se acaba la selección, una selección efectiva. Hoy día el proyecto define la selección, un título que creemos es bastante más de lo que es el proyecto. La principal selección es socioeconómica y eso no se va a acabar, no se agota en este modelo ni se acaba con la segregación. O sea, en Chile el nivel de desigualdad y de la segregación urbana y geográfica que hay, el fin al copago no va a acabar con la segregación. Aunque se termine el lucro en los colegios particulares pagados, no se va a terminar con la segregación. No, sin duda que no. Sin duda que no. Es un tema. Gonzalo, sobre ese tema, no recuerdo, así que le voy a robar las palabras a alguien que escribió una columna y dijo, los colegios de los que están pensando y votando esta reforma, los colegios de los hijos, perdón, porque ya no están en el colegio, los colegios de los hijos de quienes están pensando y votando esta reforma van a poder seguir lucrando y van a poder seguir seleccionando. ¿Por qué no haber atacado también el tema del lucro, que se considera malo para las universidades privadas, por ejemplo, también, y para los colegios subvencionados? ¿Por qué no atacar eso? Nosotros partimos con poniendo un foco central en la educación subvencionada por el Estado. Sin embargo, hoy día varios parlamentarios, hoy día empezamos la discusión de esta ley, pusieron el tema de la educación privada. Eso va a ser parte de la discusión, es parte también de la esencia de lo que vamos a vivir en el Parlamento y tendremos que discutirlo en su mérito, digamos. Pero no hay que olvidarse de una señal muy fuerte que nosotros estamos dando en este proyecto de ley respecto a la educación privada. Respecto a los procesos de admisión, nosotros lo que estamos haciendo es establecer un conjunto de principios de transparencia y también de no discriminación, que son muy importantes. Y ahí lo que uno esperaría también, a que ese grupo de ciudadanos que participa de esa ley, que efectivamente pueda denunciar distintos casos de discriminación, cuando a uno le piden, por ejemplo, un certificado que no corresponde, o le piden una carta de recomendación de un familiar o de un amigo que esté integrado a esa red de ese establecimiento. Eso en realidad, hoy día perfectamente, un apoderado podría denunciar a la Superintendencia de la Educación o judicializar ese proceso. Pero no y nosotros te piden ser hombre en el Instituto Nacional. Pero ojo que acá... Perdón, sí, por ejemplo, ¿crees que hay una discriminación ahí? Discriminación sexogenérica de todas maneras. ¿Debería ser mixto el Instituto Nacional? Deberían ser todos los colegios con un sistema de integración y que no haya discriminación según discriminación sexual. O sea, creo que es una cuestión básica que el programa de final a selección no ataca. A ver, hay un punto. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, que los liceos emblemáticos, los liceos del Estado tengan que ser todos mixtos para evitar una discriminación de género? A ver, acá hay un tema previo. Es que el gobierno ha confundido los objetivos con los medios. Y lo que ha hecho, sobre la base de objetivos que son bastante consensuados, mejorar la calidad de la educación, tener un sistema más inclusivo, no discriminar a los alumnos, apuntar a que ciertos medios son efectivamente esos mismos objetivos: fin al lucro, fin al copago, fin a la selección. Y la verdad es que si uno los analiza en profundidad, esos mismos medios en muchos casos son contradictorios con los objetivos que se ha planteado el gobierno, tanto en materia de lucro. El lucro es re importante.
en el sentido de que los efectos que tiene. Cerca de 1.100.000 alumnos van a establecimientos con lucro. De esos hay colegios que lo hacen bien, otros que no lo hacen tan bien. El punto está entonces que estamos abordando el tema de calidad, que es lo que entiendo yo que el ministro y el ministerio quiere tomar a través del lucro, de una manera equivocada. Estamos cortando de la manera como están organizados y no de acuerdo a los resultados que tienen sus establecimientos. El tema de la selección y la segregación. Si uno toma el copago, por ejemplo, hay algo que en general pasa colado. Los colegios con copago alto y los colegios con cualquier tipo de copago están obligados a recibir gratis a un 15% de sus alumnos que deben ser vulnerables. Si uno termina con el copago, lo que va a pasar, y lo que va a pasar con los colegios de copago alto, fundamentalmente de 60.000 pesos para arriba, es que van a tener fuertes incentivos a pasarse al sector particular pagado. Y lo que va a ocurrir ahí es que los más perjudicados serán precisamente los alumnos más vulnerables, que iban gratis a ese colegio, que era de su preferencia, que en general tenía buenos resultados, y van a tener que abandonar esa escuela precisamente porque pasa al régimen particular pagado. Gonzalo, ¿va a ocurrir eso? Nosotros creemos que va a ocurrir en el margen. La verdad es que el número de establecimientos y también de familias que puedan pagar en Chile 130.000, 140.000 pesos por una educación privada, digamos, no es mucha. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Y nosotros también creemos, y es súper importante tener claro los datos de la experiencia de escuelas que trabajan en contextos de pobreza y que con 100.000 pesos hoy día, con 95.000 pesos, con la subvención preferencial, están entregando una educación de muy buena calidad. Entonces, ojo también con esto. Hoy día esto no se trata solamente de reemplazar peso por peso. Y lo otro que quería decir es que es muy importante, es que cuando uno mira la experiencia internacional, y esto es un tema que uno no se puede olvidar, porque uno puede, yo estoy de acuerdo con la idea de principios versus medios, pero el lucro, la selección y el copago han sido principios fundantes yo diría, la totalidad de los sistemas educativos avanzados con los cuales hoy día nos queremos preocupar o comparar del punto de vista de la calidad. Y desterraron esos principios o nunca lo instalaron justamente porque entendieron de que eran elementos que distorsionaban justamente la calidad y que no contribuían a ella. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es generar un piso que es esencial y que no es distinto, porque eso no se dice en la discusión. Y por eso que también nosotros creemos de que la discusión respecto al movimiento estudiantil, respecto de lo que falta, es distinto también respecto a lo que hoy día sí estamos ganando. Estos 3 proyectos han sido demandas centrales del movimiento social en Chile, que estableció el lucro como un aspecto dañino para la calidad, que estableció el copago y la gratuidad como un principio esencial. Lo que estamos haciendo... Pero el lucro no se termina, el lucro se termina con fondos públicos. El lucro se termina con fondos públicos porque estamos partiendo por ahí donde es posible regular con mayor frecuencia. Que no tiene ningún efecto positivo concreto. Si eso es lo que es interesante. Tiene muchos efectos negativos que son fáciles de identificar. Cada una de ellas, el fin al lucro, el fin al copago y el término de selección, desde el punto de vista de cómo afecta a los proyectos educativos de las escuelas. Y los efectos positivos. El efecto positivo, a mí me gustaría saber cuál es el efecto positivo concreto de terminar con la posibilidad de retirar excedentes de una escuela, si acaso tiene buenos resultados en calidad. Pero, por ejemplo, el caso del copago, ¿no considera un efecto positivo que familias que hoy no pueden acceder a muchos colegios porque no pueden pagar la mensualidad, con el fin del copago sí pueden acceder a esos colegios? ¿No es eso ya una cosa positiva? Yo creo que es tremendamente importante darle la posibilidad a las familias más vulnerables de acceder a ese tipo de proyectos. Creo que el instrumento para hacerlo no es precisamente el que ha planteado el gobierno. Si, por ejemplo, se tomara, por ejemplo, la subvención escolar preferencial y se hiciera automática para todas las escuelas, hoy día la subvención escolar preferencial es aquella que reciben los alumnos más vulnerables y que para recibirla la escuela tiene que tener un convenio con el Estado. Si uno la hiciera automática, que no se requiere ese convenio, que cualquier alumno prioritario pueda ir con su subvención escolar preferencial a cualquier establecimiento con copago, podría acceder a más del 90% de las escuelas que hoy día tienen copago. ¿Por un tope del 15%? No. Estoy hablando de la subvención escolar preferencial. La CEP famosa es una subvención del orden de 30... El voucher fuera más alto en el fondo. Exacto. Dale voucher, ese voucher tú lo puedes hacer... Hoy día ya existe más alto para las familias más vulnerables. Permite que esas familias vulnerables usen su voucher en un colegio con copago alto sin necesidad de exigirle al colegio un convenio con el Estado. Eso te soluciona del orden de un 95% de las escuelas. Eso es una solución porque usted está en contra del tema del voucher. El problema es el voucher para nosotros, entendiendo que hoy día es un mecanismo en la misma ley CEP, a través de los cuales indiscriminadamente los sostenedores están tratando de buscar niños con déficit atencional, no hay ni siquiera un diagnóstico por parte de profesionales y empastillan a los niños y eso sabemos que pasa en las escuelas y un diagnóstico más que claro. Eso es lo que genera el sistema de subvención, competencia finalmente por más subvención y no condiciones mínimas. La escuela está más preocupada de competir por los recursos, ya sea a través del CIMSE, que representa un 66% del financiamiento escolar,
o sea a través de los mecanismos de subvención preferencial, etcétera. Entonces, el problema es el mecanismo de competencia que se genera a través de entregar y supuestamente que las familias sean capaces de elegir, que es una falacia muy grande y que se ha develado en el sistema educacional. ¿No son capaces de elegir las familias? Hoy día las familias no son capaces de elegir, o sea, hay un sistema, evidentemente, donde hay una educación y toda la educación es mala, que es lo más ¿Cómo curioso. No son capaces de elegir, eso es como lo que... No, hoy día pueden escoger una institución, pero en términos de calidad de educación, incluso si nos regimos a los términos de la educación estandarizada a través de pruebas SIMSE, a través de resultados de pruebas PISA, finalmente los resultados de la educación chilena, incluso de los colegios de élite, está bastante por debajo de los estándares internacionales. No a mí me gustaría... me quiero quedar en ese tema. ¿No son los padres los más capacitados finalmente para elegir el colegio de su hijo, más que sea el Estado, que sea alguna otra institución? ¿No son las familias finalmente las que tienen la mejor capacidad para definir qué es mejor para su hijo? Sí, ¿qué no? por supuesto que tiene que haber. O sea, si existiera una buena alternativa en el sistema, y ese es el gran problema del tema de las prioridades, de por qué se parte por la educación particular subvencionada y no hay una buena alternativa en el sistema de educación pública, y eso es lo que genera mucho temor. Hoy día las familias están muy preocupadas, por lo que se mencionaba antes, de que finalmente su colegio va a pasar a particular pagado, no van a poder pagar, se van a tener que ir a un colegio que no saben de cuál calidad va a ser. Entonces, si no hay un sistema de educación pública fortalecido, y esa debió haber sido la primera gran medida, entregarle la tranquilidad a la gran mayoría de las familias chilenas, que hoy día va a haber una alternativa, y la mejor alternativa va a estar en el sistema de educación pública, y que no haya preocupación en torno a que si su colegio va a ser pagado, va a pasar a particular pagado. Las familias debieran elegir. Las familias en Chile no tienen el derecho a elegir en muchos contextos, y por eso que es tan importante eliminar la selección, porque si queremos efectivamente que sea la familia la que eligen, y ahí la derecha tiene una contradicción fundamental que no logra resolver, que es decir, bueno, como al mismo tiempo yo que estoy diciendo la libertad de enseñanza y que quiero que las familias elijan los establecimientos con su voucher, como decía Raúl, pero al mismo tiempo permitimos o seguimos permitiendo ciertos mecanismos de selección o de copago que hacen que finalmente, obviamente, no sea posible elegir. Hoy día una familia que no tiene 8.000 pesos para ir a un establecimiento particular subvencionado determinado, la verdad es que no lo puede elegir, y eso es súper cierto para poder decir, entonces, si queremos abrirnos a la libertad de enseñanza, a la libertad de elección de la familia, que puede ser una de las vías de un sistema educativo para tratar de ir avanzando hacia lo mejor. Lo cierto es que hoy día esas familias no tienen el derecho a elegir, y este proyecto avanza justamente en proteger a esa familia y cuidarla de cualquier tipo de discriminación, porque hoy día esos establecimientos las eligen a ellas y no al revés, Raúl, con el copaga y con la selección. ¿Tiene una contradicción? Yo creo que hay una contradicción, no, yo creo que hay una contradicción en el proyecto, muy fuerte. Gonzalo dice, y me parece muy bien, que hay que potenciar la posibilidad de las familias de escoger. Y lo que hace el proyecto es precisamente restringir las alternativas, de dos puntos de vista. Primero, le pone cortapisas a nuevos proyectos educacionales que quieran crearse dentro en el territorio nacional y que puedan recibir subvención. Eso lo único que hace es restringir alternativas en vez de agregar mayores alternativas de elección. Segundo, establece requisitos para ser sostenedor que son absolutamente incumplibles en la práctica. El sostenedor, de acuerdo al proyecto, sin fines de lucro, incluso esto ya no es una cuestión de lucro o no lucro, tendrá que ser dueño absoluto del inmueble donde funciona el colegio. ¿Eso qué significa? No puede tener, tiene que pagarlo de contado, no puede tener ni siquiera créditos hipotecarios. Y por lo tanto, el requisito es que para instalar un colegio, yo tengo que tener tal nivel de patrimonio que tengo que poner de contado un inmueble. Y depende de dónde esté establecido el colegio, pero menos de 300 millones de pesos eso no va a costar, digamos. Preguntémosle, es que hay dos afirmaciones que tú hiciste. Una de ellas, quería aprovechar de preguntarle de inmediato a Gonzalo. Aparte del tema del inmueble, Yasna Proboste dijo aquí en CNN Chile que la idea era que no se pudieran abrir más colegios particulares subvencionados. En concreto, porque al final, leyendo el proyecto, esto deriva en otra reflexión, que es que se va a poder negar la apertura de colegios particulares subvencionados si es que no hay demanda insatisfecha. ¿No es eso en el fondo ponerle un límite a la educación particular subvencionada con otro nombre? Primero, esa noción aplica para cualquier educación financiada por el Estado, ¿verdad? No solo la particular subvencionada. Y lo que estamos diciendo nosotros es que es indispensable tener un mínimo estudio de demanda para no seguir teniendo hoy día una competencia descarnada en los contextos locales que no necesariamente apunta a la calidad. Entonces, solo para entender correctamente cuando se habla de estudio de demanda. Sí. Por ejemplo, si en una comuna o en un barrio hay una escuela municipal o un liceo municipal que tiene cupos que no están ocupados, ¿con eso ya se considera que no hay demanda insatisfecha? O sea, si los estudiantes ahí, el esfuerzo, si existen estudiantes sin digamos, establecimiento, ¿verdad? O una demanda proyectada que justifica la creación de un establecimiento, lo que nosotros vamos a hacer es permitir eso. Cuando eso no ocurre, claro, lo que el Ministerio y todos los actores deberíamos
quisiéramos hacer también las familias es contribuir a que esos establecimientos sean los mejores establecimientos. El punto que pasa si las familias no quieren poner a su hijo en esa escuela municipal donde efectivamente hay oferta, sino que lo quieren llevar a un colegio particular. ¿No va a ser posible abrir un nuevo colegio particular subvencionado para esas familias que quieren ir al particular subvencionado y no quieren ir a la escuela pública? Lo lógico sería que en los casos en los que no se justifica por demanda pusiéramos todo el esfuerzo en que esos establecimientos, así como se dice hoy día, que el énfasis debiera estar puesto en la educación pública, que fortaleciéramos para que esos establecimientos sean estándar de calidad para todos aquellos. ¿Qué pasa con el niño que va a una escuela a la cual esto no es un caso real, ojo con esto, no es un caso real hoy día donde la familia... El mundo particular sancionado se ha establecido fundamentalmente en aquellos contextos donde hay mucha población, contextos urbanos. Y lo que no hay que olvidarse es que la mayoría de esos casos que tú mencionas, Daniel, son justamente aquellos casos donde el mercado o la educación privada no llega. No llega porque es una escuela rural que está en pica y ahí para el particular sancionado no es atractivo, entre comillas, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de la Hay escuelas municipales que han cerrado en Chile, precisamente porque muchas familias han sacado a sus hijos de ese colegio por considerar que no está en buenas condiciones y se lo han llevado a educación en particular. Y municipalidades han cerrado colegios precisamente por eso. Porque la oferta que ellos están entregando no es demandada por familias que viven en ese sector. Entonces, no es obligar a las familias a llevar a un colegio que tal vez no es de buena calidad o no quieren, porque no hay un fortalecimiento inmediato. Entonces, esa familia tiene que no poder acceder a un colegio particular subvencionado y llevarlo a uno público. Es que lo que le estoy planteando es que esto no es un caso real, porque en los casos de los que existe efectivamente familias interesadas en alternativas, esas alternativas hoy día se instalaron en nuestro país. Y estas son en las comunas populosas, no existe. El ejemplo tuyo de un liceo o de una escuela, que es la única escuela pública, dado el mercado que creamos, efectivamente son los casos contados con el dedo de la mano, donde eso solo queda el caso de educación pública. Si no es un caso real que se quiere abordar, ¿por qué está planteado en el proyecto? Porque lo que no queremos, por ejemplo, es que en el caso de Alto Hospicio, donde tenemos una escuela pública y 40 particulares subvencionadas que ya coparon la capacidad de la zona, ¿verdad? Se creen más colegios particulares subvencionados porque hace más difícil también para el Estado y para todos los actores, ¿verdad?, que quieren contribuir a mejorar esa calidad de la educación, concentrarse en esos establecimientos. Y porque además los particulares subvencionados. Pero los particulares subvencionados en Alto Hospicio existen, Daniel. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que estamos hablando es también de la racionalidad de seguir creando establecimientos cuando la matrícula, ustedes lo saben, por un efecto demográfico, va bajando, ¿verdad? Y lo que necesitamos más bien es invertir mejores recursos. Antes de cerrar, y muy brevemente, Melissa, ¿es necesario establecer regulaciones, restricciones a la apertura de nuevos colegios particulares subvencionados? Yo creo que sí, pero bajo un escenario bastante distinto al que tenemos hoy día. O sea, lo que genera tanto temor, justamente, yo creo, y me ha tocado conversar con algunos apoderados, es que no hay una alternativa. O sea, no pareciera ser que se les está obligando a la familia o a tener que irse a un colegio, dependiendo si el sostenedor, lo que quiere el sostenedor, si pasar a un colegio particular pagado, obligándolos a pagar más, o a ir a una educación de mala calidad, que es la educación municipal, y que lamentablemente en las políticas que se han implementado en Chile, desde los gobiernos de la Concertación y el gobierno de Sebastián Piñera, han sido de profundizar la mala calidad de la educación pública, favorecer al sector privado de la educación, que los sostenedores se puedan llevar directamente ese dinero al bolsillo y no reinvertir en los procesos educativos, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa. Melissa Sepúlveda, Raúl Figueroa, Gonzalo Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Agenda de Desafíos de 100 Días en CNN Chile. Que esté muy bien, gracias, y nos reencontramos a las 10 en CNN Prime. Sigue toda la información con Matilde Burgos, también sobre la situación en las calles de Santiago, muy complicada debido a la lluvia. Seguimos con eso en CNN Chile.